amor es suficiente y tu perdón infinito. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. Tu amor es suficiente y tu perdón infinito. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Simplemente hay que esperar y seguir orando, hermanos, para que nuestra unión de iglesia pues no deje la razón de ser, que es predicar el Evangelio, como acabamos de cantar, predicar su palabra, y todos juntos podamos hacer fuerza en lo que realmente es importante. Bueno, os traigo los carteles y los sobres de las ofrendas del MEN. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Así que luego lo podéis coger, cada uno. Hay una tarjetita este año muy mona. Al final voy a aprender a hacer promoción como hacen mis compañeros, ¿no? De estas cosas. Muy bien, hermanos, pues vamos a la palabra del Señor y vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Él. Señor amado, bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la comunión entre los hermanos, te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias porque tú eres el centro de ella, te damos gracias porque tú estás en este lugar, te damos gracias porque a ti te pertenecen todas las cosas, Señor, te damos gracias porque tu misericordia se renueva cada día, cada mañana en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tantas cosas, porque tú eres lo más maravilloso que hay en nuestra vida, Señor. Y podemos, Señor, adorarte, bendecirte y glorificarte en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues os invito a ir al libro de Hechos. Capítulo 2. Hechos capítulo 2, y vamos a leer versículo 41 al 47. Aunque te invito desde ya, aunque yo creo que aquí en esta iglesia no hay mucho problema con eso. ¿Todos tenéis una Biblia? Todos, ¿verdad? Porque vamos a usar muchos pasajes de la Biblia y os voy a pedir que colaboréis conmigo en esta mañana. Entonces dice así el Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. ¿Qué os llama la atención de este pasaje? A ver, hoy no va a ser una predicación en plan monólogo. Me gustaría que me respondierais. ¿Qué os llama la atención de este pasaje? Que vivían todos juntos, que repartían y compartían todo lo que tenían. Eso te llama la atención. Muy bien. Me llama la atención, aparte que estaban todos alabando al Señor, pero eso me gustaría que se diera hoy día también. Muy bien. Siempre que leo este pasaje de un Señor, que bueno sería estar rodeado solo de personas. Ajá. Muy bien. ¿Qué más os llama la atención? La humildad. Muy bien, muy bien. Compartían y no esperaban nada a cambio. Muy bien. La fidelidad del Señor, ¿en qué sentido? Siempre lo teníamos presente. ¿Qué más? Muy bien. Que no estaban apegados a las cosas materiales, sino que estaban dispuestos a dar, no a aquel que lo necesitara. Muy bien. ¿Qué más cosas? Ajá. Ajá. Muy bien, que perseveraban unánimes. Muy bien. Habéis dicho muchas cosas interesantes y todas ellas son ciertas, porque podemos ver la vida en común de los primeros cristianos, ¿verdad? Hay una palabra que se repite, la ha dicho Elizabeth, perseverar. Perseverar. Y llama la atención. También llama la atención, entre todas las cosas que habéis dicho hay un común denominador. ¿Cuál sería? También, pero ¿a raíz de qué? De la unidad que los conformaban a todos, ¿verdad? Compartían, estaban unánimes juntos yendo al templo, estaban unánimes juntos compartiendo del pan, estaban unánimes juntos alabando al Señor, estaban unánimes juntos en una cosa muy importante que voy a compartir en esta mañana. Lo dice al principio. Amén. Una de las cosas, y que las pone en primer lugar, en las que dice la palabra del Señor que perseveraban, eran en la doctrina de los apóstoles. Todas esas cosas las vamos a ir viendo poco a poco, pero hoy me voy a centrar en esto. Qué importante, hermanos, es perseverar en la doctrina. Qué importante. ¿Y qué es la doctrina? Doctrina es enseñanza. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra del Señor. Muy bien. Hasta aquí la iglesia pues estaba constituida. Empezó la iglesia constituida por los judíos, ¿no? Y claro, ellos estaban acostumbrados a la palabra del Señor, pero estaban acostumbrados a la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Cuando llegó Jesús revolucionó todo esto, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta, en Efesios 2, vamos a buscarlo, ¿cuál es esa doctrina de los apóstoles? ¿Se trataba solamente del Antiguo Testamento? Como bien sabéis, no. Pero la palabra del Señor lo deja muy claro. Efesios 2, capítulo 2, versículos 19 y 20. Alguien que lo lea, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Muy bien. Ya no sois extranjeros ni advenedizos o forasteros, o sea, ya no sois personas extrañas. Pertenecéis a la familia del Señor, ¿vale? Sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Señor, edificados sobre un fundamento.
sobre una base principal. Y esa base principal es la doctrina de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la piedra principal que edifica ese fundamento, ¿cuál es? Jesucristo. ¿De qué predicaban? ¿Qué es lo que anunciaban los profetas en el Antiguo Testamento? La venida de Jesucristo, el establecimiento de Cristo. ¿Qué predicaban los apóstoles en ese tiempo y hoy en día? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es? Jesucristo mismo, la persona y obra de Jesucristo mismo. Entonces, ¿en qué tenían que perseverar o en qué perseveraba la Iglesia en el primer tiempo? En la doctrina de Jesucristo. La principal doctrina que tenemos, hermano. Por lo tanto, si algo caracterizaba a la comunidad en ese tiempo, cuando dice la palabra del Señor que perseveraban en estas cosas, que estaban unánimes en estas cosas, y dice que el Señor les manda la gran bendición de que cada día el Señor iba añadiendo a los que tenían que ser salvos. ¿Qué es lo principal en lo que tenemos que perseverar? Porque la doctrina de Jesucristo es el eje de nuestra fe. La doctrina de Jesucristo es el eje de nuestra fe. Nosotros podemos juntarnos, pasarlo muy bien, comiendo juntos. De hecho, nos gusta mucho estar juntos, compartiendo el pan, compartiendo los alimentos, quedando a comer, quedando a un sitio, a otro, quedando aquí juntos en la iglesia. Eso es fundamental. Pero ¿qué es lo que nos distingue? Si no seríamos como cualquier otra asociación, como cualquier otro grupo de personas que se reúnen y lo pasan bien. Pero ¿qué es lo que realmente nos distingue, hermanos? Amén. Nuestra fe en Jesucristo, que ya no somos individuos aparte, que formamos parte de una familia en la que tenemos en común muchas cosas, pero lo principal que tenemos en común es un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Salvador. Y que eso, perseverar en esa doctrina, es que yo comparto contigo acerca de Jesucristo. Digo, Elisa, mira lo que el Señor ha hecho hoy en mi vida, mira lo que he descubierto en la palabra del Señor. Mira lo que el Señor me está hablando. Y a otra persona que no conoce, oye, ¿tú ya conoces de Jesús? Perseverar en la doctrina. En nuestro corazón, en nuestra vida, tiene que estar motivado por esa pasión de hablar a otro acerca de lo más importante que hay en nuestra vida, de la salvación. Por lo tanto, no podemos estar impasibles frente a estas verdades. No podemos estar como si nada sucediera. Tenemos que arder por predicar, por enseñar a otros acerca de la doctrina de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a arder en esa doctrina de Jesucristo cuando nos quedamos en casa y no nos congregamos con la familia del Señor? Cuando venimos a los estudios y no nos aprendemos las cosas que tienen que ver con Jesucristo. Cuando no venimos al culto y no perseveramos en la oración y nos conformamos solamente con tener una reunión una vez a la semana. Eso no es perseverar, hermanos. Eso no es perseverar. Perseverar es mucho más. Perseverar es que toda nuestra vida está involucrada en las cosas del Señor. Eso es perseverar. Y es que nos invaden tantas cosas de las que nos tenemos a veces que deshacer para que la realidad de Jesucristo se haga patente, más patente en nuestra vida, porque estamos tan distraídos con tantas cosas, nos vienen tantas cosas urgentes a nuestra vida, que es que las tenemos que atender, porque si no, parece que nos va la vida en ello. Pero tenemos que replantear nuestra vida y decir, realmente, Señor, ¿esto es importante? ¿O qué es lo más importante que hay? Todo esto es neblina, es como cosa que pasa. ¿Y qué hemos edificado cuando pasan los años? ¿Qué es lo que hemos edificado? ¿Cosas importantes o cosas que nos han entretenido, que nos han desviado realmente del propósito del Señor como iglesia? Porque ya no estoy hablando individualmente cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, os estoy hablando como iglesia que somos todos. Por lo tanto, esta responsabilidad es cosa de todos unánimes,
todos juntos, porque el Señor nos ve como un colectivo, nos ve como uno solo, que somos su iglesia, formado por muchos de nosotros. Entonces, perseverar es fundamental, y perseverar en la doctrina. Por lo tanto, tenemos que entender que la doctrina la tenemos que conocer muy bien, porque si eso es nuestra vida, tenemos que conocer muy bien a Jesucristo. Y no me refiero, ya lo conocemos cuando el Señor viene a nuestro corazón, cuando el Señor nos revela de Él y estamos en comunión con Él, pero nosotros no podemos dejar de conocer a Jesús, y esa revelación está en su Escritura. Tenemos que conocer muy bien a Jesús. Yo no le voy a dar importancia a conocer más doctrina o otro tipo de doctrina que no sea principalmente la de Jesús. Las demás cosas son secundarias, pero lo principal es conocer de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes. Mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles. Punto número 1. Esta es la doctrina en la que debemos perseverar, de la que nos debemos empapar para presentar defensa del Evangelio. Oye, ¿tú qué es lo que crees? Explícame por qué crees esto. Explícame por qué crees en Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 3:15, que alguien lo busque, por favor. 1 de Pedro 3:15. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa, no de cualquier manera, sino con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande, ante todo aquel que os diga, a ver, explícame estas cosas, ¿por qué son así? ¿Por qué Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué tengo yo que adorar a Jesús? Sabemos que la salvación es por fe. Y sabemos que la salvación, si el Señor no toca tu vida, no hay nada que hacer. Pero a nosotros nos ha sido encomendada un depósito muy especial, y es el depósito de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados en la doctrina de Jesucristo. Tenemos que conocer bien en lo que hemos creído, porque no hemos creído con algo que no se pueda explicar, ni en alguien que no se pueda explicar. Hay muchas razones en la palabra. Entonces dice el Señor que tenemos que estar preparados para presentar defensa, porque la gente se te va a poner en contra o te va a pedir explicaciones, que eso es así. Y los que estáis día a día y compartís la palabra del Señor lo sabéis. Van a pedir, ¿por qué es esto? ¿Por qué las cosas son así? Entonces tú tienes que estar preparado, tú tienes que conocer la palabra del Señor. Ese es nuestro principal ministerio, hermanos. Que os demande razón, la gente nos demanda la razón de la esperanza que hay en nosotros, porque nosotros no vivimos de cualquier manera, ¿verdad? Hay una esperanza que nos mantiene vivos, hay una esperanza que nos mantiene con los ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo, y es que un día vamos a estar con Él, y el Señor nos va a rescatar, y el Señor nos va a redimir. Gloria al Señor. Segundo, mantenerse firme en la enseñanza de los apóstoles para derribar toda fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Cuando hablamos de fortaleza, a mí siempre se me viene a la cabeza los castillos. Yo no sé a ti qué se te viene a la cabeza, pero a mí se me viene siempre a la cabeza los castillos, ¿verdad? Un castillo bien amurallado, con sus fosos, sus murallas. Una prisión, por ejemplo, también, una fortaleza, algo que está bien acordonado, ¿no? Algo que está muy bien. Pues el Señor quiere que nos mantengamos firmes, porque hay que derribar muchas fortalezas que se levantan en contra de nuestra fe. Segunda de Corintios, capítulo 10, 4 y 5. ¿Qué dice?
Muy bien. Porque nuestras armas, con lo que nosotros luchamos, no es con espada ni con ejército, como sabemos bien en el versículo de Zacarías, ¿verdad? Sino que las armas con las que nosotros luchamos no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Bueno, este versículo tiene para dar mucha predicación, pero lo quiero hoy poner aquí para que tengamos en cuenta que nosotros no batallamos con nuestras propias armas, con nuestros propios argumentos, con que yo sepa hablar bien o no sepa hablar bien, eso es lo de menos. Con lo que nosotros batallamos y las armas que nosotros tenemos delante del Señor son su palabra y son su Santo Espíritu. Esas son nuestras armas. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas. Y el Evangelio tiene poder y el Espíritu Santo tiene poder por sí solo, porque él proviene del Señor, que es el autor de todas las cosas, no nosotros. Nosotros no somos autores de nada, ni nosotros podemos provocar nada. Nosotros lo único que podemos hacer es someternos al Señor, someternos al Espíritu Santo, conocer bien su palabra y declararla. Es lo único que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, es otra razón para que nosotros conozcamos bien y nos mantengamos firmes en la enseñanza que nos ha sido depositada, que nos ha sido dada. Tercero, porque el Evangelio es lo que ha bendecido al mundo y es lo que ha vencido a Satanás. Si es que el Evangelio es poder, yo no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. Gloria al Señor. Y otro versículo, lo voy a leer yo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, sus hijos, los que son nacidos del Espíritu, dice que vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que creemos. No hay mayor victoria. No hay otra estrategia, hermano. ¿Qué queréis que os diga? No hay otras estrategias. Cuando un cristiano con fe, sabiendo en quién ha creído, sabiendo que el poder del Señor se manifiesta, sabiendo que la palabra tiene poder, Él declara la palabra, cosas pueden suceder, cosas suceden. Porque no soy yo, es el Señor. Y la palabra lo declara, y la palabra lo dice, que nuestra fe es lo que ha vencido al mundo. Que Satanás ha sido vencido por Jesucristo. Cuando Cristo murió, resucitó y ha ascendido a la diestra del Padre. Satanás ha sido vencido. Y un cristiano tiene que conocer todas esas cosas y ser poseedores de todas esas verdades para poder batallar sabiendo bien lo que está creyendo y sabiendo bien lo que está haciendo. Cuarto, Cristo es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no es lo que puedan declarar unos cuantos que puedan adivinar el futuro. Mira, esto es lo que va a pasar. Ese no es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es Jesucristo mismo. Vamos a ver algunos pasajes. Esto es más largo, hermanos. Vamos a buscar primero Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Si pudierais hacer notas de todos estos pasajes sería muy bueno, porque luego gracias al Señor Luis graba las predicaciones y luego quizás podíais repasar estos pasajes. Pero es importante que lo hagáis luego en casa, que lo repaséis, que los meditéis, que lo estudiéis y que los memoricéis, si es posible. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 21. Venga, ¿quién lo quiere leer?
Muy bien. ¿Qué quiere decir este pasaje? Pedro, que es el que está escribiendo esta carta, está diciendo a los hermanos que ellos han sido testigos de la obra de la obra de Jesucristo en primera persona. Ellos han recibido y han sido testigos de lo que el Señor ha hecho. Por lo tanto, lo que están hablando no es mera tontería. Lo que están hablando es el cumplimiento de lo que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento y de lo que sus ojos han visto. Ellos no están hablando por hablar, ni están hablando de oídas porque otros le habían dicho esas cosas. Ellos mismos han vivido eso. Ellos mismos han estado con Jesucristo. Ellos mismos han recibido de primera mano las enseñanzas del Señor. Ellos mismos han visto cómo el Señor subía al cielo. Ellos han sido testigos de esas cosas. Por lo tanto, ellos son los que hablan y declaran que estas cosas son así, porque además son confirmadas con lo que está anunciado en el Antiguo Testamento desde hacía 1000 y pico años antes. Entonces Pedro les quiere decir, mirad, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Todo ha sido cumplido. Y en Cristo Jesús han sido cumplidas todas las cosas. Entonces, hacéis bien en estar atentos, para que eso que el Señor ha puesto en vuestros corazones un día alumbre y dé a luz. Y tenéis que entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, yo no me invento las cosas. Yo no traigo otras cosas nuevas a la palabra del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque hay muchos que se quieren inventar cosas nuevas que no vienen en la palabra del Señor. Por eso es tan importante conocer la doctrina y conocer la obra de Jesucristo, porque cuando nosotros conocemos la obra y persona de Jesucristo tenemos mucho que estudiar toda la vida, toda la vida. Entonces no podemos pretender nunca ser doctores que ya no tienen nada más que aprender, o querer practicar y tener doctrinas nuevas que no vienen en la palabra del Señor, cuando la principal doctrina de la obra de Jesucristo no te la sabe, no la conoce. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, hermanos. Tenemos que ser cautos, tenemos que estar preparados, porque hay mucho por ahí que se levanta diciendo profecías nuevas y cosas nuevas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y se creen profetas y se creen maestros conforme a sus pasiones. Apocalipsis 19:10. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Más claro imposible. Dice, no me adores. Un ángel está con Juan cuando tiene esas visiones del Apocalipsis que Dios le revela. Jesucristo mismo le revela a Juan acerca del acontecimiento, de lo que va a pasar en el futuro. Y tiene unas revelaciones, Juan, extraordinarias. Y ahí se cierra el canon de la Biblia, hermanos. Ahí se cierra el canon de la Biblia, en Apocalipsis. Y Juan ve todo lo que va a ocurrir. Y le ha sido revelada muchas cosas. Y le dice, yo soy consiervo tuyo, así que no te postres delante de mí. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los cuales retienen, quédate con esta palabra, retienen el testimonio de Jesucristo. De nada sirve, hermanos, que nosotros tengamos un depósito que nos ha sido dado, que es el Evangelio, que es Jesucristo, y no lo retengamos. Porque un depósito, si tiene un agujero abajo, se va todo. Pero nuestro llamado y lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes es retener
retener la palabra, retener la sana doctrina, retener lo que nos ha sido enseñado. Y es un arduo trabajo, hermanos, porque se nos olvidan las cosas, somos humanos y se nos olvidan las cosas. Yo no me acuerdo de muchas otras, yo tengo que estar continuamente revisando ciertas cosas. Yo conozco mucho de la palabra, sí, pero yo tengo que estar continuamente revisando las cosas de la palabra, porque hay cosas que se me olvidan. Entonces tenemos que estar reteniendo lo que el Señor nos ha dado continuamente, meditando. ¿Y cuánto tiempo nos lleva esto? ¿Creéis que eso es labor solamente de los pastores? ¿De los maestros? No. Esto es un depósito que ha sido dado a la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Entonces tenemos que retener todo aquello que nos ha sido dado, porque el espíritu de la profecía, ¿qué es? ¿Qué es profecía? Profecía es palabra del Señor. Profecía es declarar palabra del Señor, esa es la profecía. Entonces el espíritu de la profecía, ¿quién es? ¿Quién dice la palabra que es? Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que declarar? La persona y obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene poder para derribar fortalezas? La persona y obra de Jesucristo. El Evangelio. Y repetirlo una y otra vez. Y meditar en estas verdades una y otra vez. Porque, hermanos, tenemos una labor que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas oportunidades que no podemos desaprovechar. Así que tenemos que tener en cuenta esto muy profundamente. No hay otra profecía. Si hay una profecía que no hable acerca de la persona y obra de Jesucristo, no es profecía. Tal y como nos la enseña la palabra del Señor. Porque los profetas no hablan otra cosa acerca de Jesucristo. Cuando damos más importancia a otras enseñanzas que al fundamento que es Cristo, nos desviamos. No aprovecha a nuestra alma. Y surgen divisiones, hermanos. Surgen divisiones. Punto 5. Pablo mantenía centrada su doctrina en la persona y obra de Jesucristo. ¿No sabría Pablo cosas? Pablo no era cualquier persona. Porque dentro de los apóstoles había unos que habían sido pescadores, que eran hombres sencillos. Dentro de los apóstoles habían hombres sencillos, pero había hombres también muy preparados. Y Pablo era uno de ellos. Pablo sabía muchas cosas, había sido instruido, ya sabéis el currículum de Pablo. Era una persona muy culta, muy reconocida en su tiempo, muy valorada en su tiempo, pero él tuvo todas esas cosas por basura, por amor de Jesucristo y por amor del Evangelio. Y Pablo, que era una persona que sabía muchísimo de todas las cosas, mantenía su doctrina, la doctrina, el depósito que tenía que dar a la iglesia, lo que tenía que enseñar a la iglesia, lo mantenía centrado en la persona y obra de Jesucristo. Vamos a verlo. Vamos a buscar el pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Alguien que lo lea, por favor. Pero lee desde el versículo 3, por favor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, y presenten atención a fábulas y genealogías, y terminarlos y a carnes y más bien que edificación de Dios, que por fe así te encargo ahora. Pues el propósito de esta actitud es la formación
Amén. Pablo hablando a Timoteo. Timoteo es un joven pastor que se queda a cargo de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le tiene que decir, a ver, no hables, no te centres en otras cosas que no sean... no te centres en otras cosas que no sean la palabra del Señor. Me he saltado el versículo, ese no era el que yo quería compartir. Me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, ahora volvemos a eso. Pablo le está diciendo a Timoteo esto, le está diciendo, hijo mío, ten cuidado, porque había muchos que se desviaban en la iglesia y se ponían a discutir y a enseñar, perdiéndose en cosas que no aprovechaban, perdiéndose en cosas y a discutir que acarreaban más bien discusiones que otras cuestiones. Entonces, en esas cosas no merece la pena que discutamos y que el pueblo del Señor sufra. Cuando tenemos una doctrina tan importante en la que meditar y en la que crecer. Y había muchos que prestaban atención a fábulas y genealogías interminables porque se ponían a hablar de cuántos ángeles cogían en la punta de un alfiler. Cosas como esas, hermano. No me lo he sacado de la manga, eso está históricamente. O sea, vamos a ver. Y como esas otras cosas. Nosotros no estamos aquí para hablar, ni hablamos fábulas, ni hablamos cosas que no acarrean y que no aprovechan. Tenemos un cometido que hacer. Y el versículo que quería compartir está en Hechos 26-22. La que cuando Pablo se mantenía centrado en la doctrina de la persona y obra de Jesucristo. Y dice Hechos, capítulo 26, versículo 22, dice Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a grandes y a pequeños, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Pablo tendría muchas cosas que hablar? Claro, Pablo tenía muchas cosas que hablar. ¿Pero qué es lo que dice? Que no decía nada y que daba testimonio a grandes y a chicos, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y que Moisés dijeron que habían de suceder. Se centraba en esa doctrina. Muy bien, gracias Luis. Amén. Y Pablo, que era un hombre del Señor y que sabía el depósito que le había sido encomendado, cuando él iba a las iglesias, predicaba el Evangelio y el Señor levantaba a profetas, a maestros, a pastores, y el Señor levantaba a personas. Él ponía unos ancianos en cada lugar, unos pastores en cada lugar, y uno de ellos era Timoteo. Y a Timoteo le dice cosas hermosas, o sea, de cómo tiene que conducirse en la iglesia del Señor. Y uno de los consejos que le da a Timoteo es esto: no preste atención a la fábula. De hecho, reprende a todo aquel que se pone a decir cosas inadecuadas, que lo que hacen es dividir la iglesia. Esa es tu responsabilidad, Timoteo. ¿Le guste a uno o no le guste? Esa es tu responsabilidad. Y como a Timoteo, a Tito, lees las cartas, esas cartas, lees primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. Ahí es como el Señor dice a los pastores cómo tienen que gobernar la iglesia del Señor, qué es lo que tienen que hacer. Es una responsabilidad muy grande, pero es una bendición tremenda que el Señor nos haya querido hacer partícipe de esas cosas a sus hijos. Entonces le tiene que decir esto a Timoteo y le da un consejo muy especial, y que no solamente es aplicable a Timoteo como siervo del Señor, sino que es aplicable a cada uno de nosotros. Vamos a leer ahora en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Dice, lo voy a leer yo si me permitís. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad.
Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Fijaros lo que dice. Dios fue Dios, No estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de Dios mismo, en la persona de Jesucristo. Eso es doctrina, hermanos. Hay muchos por ahí que tienen la osadía de decir que Jesucristo no es Dios. Dice, ¿cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es decir, el mismo Espíritu Santo testifica de que Jesucristo es Dios. Los Evangelios de Juan, léete los Evangelios de Juan, ahí lo vemos, ¿vale? Léetelos, el Evangelio de Juan. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, donde le pertenece estar. Ese es el misterio de la piedad. Cuando a ti te hablan de la piedad, ¿qué te sugiere? En esto no es una pregunta retórica, ¿vale? Te contestáis. Cuando alguien te habla de piedad, compasión, misericordia. Yo tengo que confesar que cuando me hablaban de piedad me imaginaba a un monje ahí en su... No sé, era la idea que asociaba yo eso, no sé por qué, pero lo asociaba así. Sin embargo, el ministerio de la piedad, fíjate por dónde empieza. Por la obra y la persona de Jesucristo. Y entonces Pablo le dice más adelante a Timoteo, dice, capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gloria al Señor. Le da un consejo a Timoteo. Dice, ejercítate para la piedad. Hermano, ejercítate para la piedad. Yo me tengo que ejercitar para la piedad. Porque cuando nosotros nos ejercitamos en la obra y persona de Jesucristo, no solamente tenemos un conocimiento teológico de quién es Cristo, de quién es Dios, sino de lo que ha hecho, y nosotros como sus discípulos seguimos sus pasos. Esa es la piedad. Nuestra devoción al Señor. Y nuestra devoción al Señor se tiene que manifestar en todos los ángulos de nuestra vida. Y ahí tenemos que aprender. Y ahí tenemos que ejercitarnos. Y las cosas a las que antes no estaba ejercitada y a las que antes no estaba acostumbrada, tengo que acostumbrarme. Y es un ejercicio de toda la vida. Es un ejercicio de toda la vida. Entonces le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Conoce bien a Jesucristo, conoce bien lo que has creído, pero no solamente conócelo de una manera intelectual. Cristo nos dio ejemplo. Cristo nos dio ejemplo de servicio. Cristo nos dio ejemplo de cómo atender a los demás. Cristo nos dio ejemplo de cómo tenemos que hablar. Cristo nos dio ejemplo de cuál es la voluntad del Padre. Él mismo nos dio ejemplo porque Él mismo, como hombre, siendo Dios, se sujetó también al Padre. Se sujetó al Padre y hacía las cosas que el Padre le decía que hiciera, para darnos ejemplo de cómo nosotros nos tenemos que conducir en el Señor. Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor, pero luego hago lo que quiero. Eso no es ejercitarse para la piedad. Tenemos que ejercitarnos, conocer, no solo de manera intelectual, sino de manera práctica, lo que el Señor Jesús nos enseñaba. Por lo tanto, Iglesia del Señor, tenemos mucho trabajo que hacer. Y no es un trabajo individual de cada uno, es un trabajo colectivo, en el que todos juntos tenemos que sentarnos, todos juntos tenemos que meditar en la doctrina del Señor, todos juntos tenemos que crecer en la palabra del Señor, y todos juntos tenemos que poner en práctica las cosas del Señor, ejercitarnos
Está muy bien el ejercicio físico, pero el ejercicio espiritual es más importante porque aprovecha más. Aprovecha más. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, queremos ponernos delante de tu presencia, Señor, y pedirte que nos ayudes a crecer en estas verdades bíblicas que nos han sido encomendadas, que nos han sido depositadas, Señor. Gracias porque es un privilegio que la profecía, es decir, tu palabra, nos haya sido encomendada, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a saber crecer, a saber prepararnos, Señor, para lo que tú quieres, Señor, para donde tú nos quieras usar, a cada uno de nosotros, Padre. Pero te ruego que nos mantengas unidos, Señor, que nos mantengas unidos como la iglesia al principio, que perseveraba en estas cosas, que perseveraba en esta doctrina de Jesucristo, que indagaba y veía que las cosas eran así. Señor, ayúdanos, Señor, somos un cuerpo. Tú nos has puesto aquí en esta iglesia, cada uno, con un propósito especial, a cada uno de nosotros, Señor. Y juntos queremos crecer, Señor. Ayúdanos, Padre. Porque lo que queremos, Señor, lo que ansiamos, Señor, es que mucha gente pueda conocerte, Señor. Y perdónanos, Señor, cuando en nuestros corazones, cuando en nuestras vidas hemos sido muy poco diligentes en aprender de tu palabra, en aprender de ti. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a corregir esto, Señor, y a saber y a retomar tu palabra, el estudio de tu palabra, el poner en práctica, Señor, las cosas con pasión, con anhelo, con energía, con alegría, con gozo. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Gracias por tu iglesia que es tan hermosa, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por nosotros, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas perfectas y no te equivocas, Señor. Y tú sabes muy bien cuál es el propósito para esta iglesia en Segorbe, Señor. Ayúdanos a crecer en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y anunciar, sanar las llagas del dolor, secar los ojos, consolar, que el mundo llorando está. Y restaurar al quebrantado corazón, su gracia abundante bastará, las cargas aliviará.